Hughes H-4 Hércules. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesitaba transportar tropas y suministros a través del Atlántico, pero enfrentaba un problema. Los submarinos enemigos hundían embarcaciones a un ritmo alarmante. Entonces, un multimillonario excéntrico y obsesionado con volar decidió construir el avión más grande del mundo. ¿Pero qué pasaría si te dijera que ese avión voló una sola vez? ¿Por menos de un minuto? Quédate hasta el final porque hoy te contaré la historia del Hughes H-4 Hércules, el coloso de madera que desafió toda lógica y terminó abandonado antes de cumplir su propósito. ¿Por qué se construyó un avión de madera? Durante la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de transportar soldados y suministros a través del Océano Atlántico se convirtió en una prioridad estratégica para Estados Unidos. Sin embargo, la amenaza constante de los submarinos enemigos, que hundían embarcaciones de carga con facilidad, obligó al gobierno a buscar alternativas seguras y eficaces para sortear este obstáculo. En ese contexto, surgió la idea de construir un enorme hidroavión que pudiera evitar las rutas marítimas más peligrosas, despegando y aterrizando en el agua sin necesidad de pistas tradicionales. El gran reto era la escasez de metales estratégicos como el aluminio, que estaban reservados exclusivamente para armamento y otras aeronaves consideradas críticas para el esfuerzo bélico. Ante esta limitación, el empresario naviero Henry Kaiser propuso construir un avión utilizando madera como material principal. Para llevarlo a cabo, unió fuerzas con Howard Hughes, un visionario de la aviación con recursos y ambición desbordantes. Aunque a simple vista podía parecer una solución improvisada, la madera utilizada no era común. Se trataba de un compuesto de abedul altamente procesado llamado Duramold, que ofrecía una combinación aceptable de ligereza y resistencia. Aún así, existían dudas sobre la viabilidad estructural de un avión tan masivo fabricado con este material. El H-4 Hércules no era simplemente una aeronave grande. Se planeó como un coloso volador sin precedentes, lo que aumentaba la incertidumbre técnica y el escepticismo generalizado. Las dimensiones que desafiaron la ingeniería. El diseño del H-4 Hércules superó todas las escalas conocidas hasta ese momento. Su envergadura, es decir, la distancia de punta a punta de las alas, alcanzaba los 66 metros, estableciendo un récord que no fue superado por ninguna otra aeronave durante décadas. En términos de altura, medía más de 24 metros desde el suelo hasta la cima de la cola, y su longitud total se acercaba a los 67 metros. Su peso, una vez cargado, superaba las 180 toneladas, lo que planteaba desafíos técnicos enormes para la época. La idea era que este gigantesco hidroavión pudiera transportar en un solo viaje hasta 750 soldados completamente equipados, o bien vehículos militares pesados, como tanques. Esto lo convertía en un recurso logístico de valor incalculable, sobre todo considerando que podía operar sin depender de pistas de aterrizaje, lo que facilitaba su despliegue en regiones de conflicto. Howard Hughes, el genio detrás del proyecto. Howard Hughes no era un empresario cualquiera. Desde joven se había ganado una reputación como innovador, con un historial de récords en aviación y una personalidad marcada por el perfeccionismo extremo. Su interés por el vuelo iba mucho más allá de lo comercial o lo técnico. Era una pasión que rozaba la obsesión. Cuando se unió al proyecto del H-4, lo hizo no solo por el desafío tecnológico, sino también por el deseo de dejar una huella indeleble en la historia de la aviación. A medida que el desarrollo del avión avanzaba, los problemas comenzaron a acumularse. Los plazos se extendieron más allá de lo previsto, los costos se dispararon y el escepticismo público crecía. Algunos sectores del gobierno y del ejército comenzaron a presionar para cancelar la iniciativa, considerándola un despilfarro en tiempos de crisis. Pero Hughes no estaba dispuesto a ceder. Su carácter perfeccionista lo llevaba a supervisar personalmente cada detalle del avión, desde el ensamblaje de las alas hasta la calibración de los motores. Se aisló durante semanas en los hangares, modificando componentes, rediseñando piezas y exigiendo que todo estuviera a la altura de sus estándares, incluso si eso significaba atrasarse aún más. La polémica del presupuesto y el juicio en el Senado. Cuando la guerra concluyó sin que el avión estuviera operativo, la presión política se intensificó. El proyecto había consumido más de $20 millones, una cifra astronómica para la época, y gran parte provenía de contratos financiados por el gobierno. La falta de resultados concretos llevó a que se abriera una investigación formal, en la que Hughes fue convocado a testificar ante el Senado. Durante las audiencias,
El empresario fue interrogado con dureza por su uso de los fondos públicos. Se le acusó de haber priorizado su ego sobre las necesidades reales del conflicto y de haber utilizado el dinero para construir una máquina que no cumplía ninguna función práctica. Sin embargo, lejos de mostrarse intimidado, Hughes respondió con un discurso apasionado en el que defendió la legitimidad de su visión. En medio del interrogatorio, pronunció una frase que pasaría a la historia: "Este avión volará, y si no lo hace, no saldré jamás del aire". Aquellas palabras no solo eran una muestra de convicción, sino también una declaración de principios. Hughes no estaba dispuesto a que su legado se redujera a una promesa incumplida. Ese momento marcó un punto de inflexión. El escándalo no detuvo a Hughes. Al contrario, reforzó su determinación de demostrar, aunque fuera una sola vez, que el H-4 Hércules podía alzar vuelo. El único vuelo del H-4 Hércules. El 2 de noviembre de 1947, en el puerto de Long Beach, California, Howard Hughes se subió personalmente al asiento del piloto. Era un día de pruebas aparentemente rutinario, en el que solo se esperaba comprobar el comportamiento del avión sobre el agua. Nadie anticipaba que Hughes tenía otros planes. Durante las pruebas, y ante la mirada atónita de los técnicos y periodistas presentes, el H-4 Hércules aceleró más allá de lo esperado, rompió la tensión del agua y se elevó brevemente por el aire. Voló durante 26 segundos, a una altitud aproximada de 21 metros y cubriendo una distancia de poco más de 1,5 kilómetros, porque nunca volvió a volar. Tras ese primer y único despegue, el avión fue trasladado a un hangar y no volvió a ponerse en marcha. Hughes insistió en mantenerlo en condiciones operativas, destinando personal y recursos durante años para su conservación, pero jamás programó una segunda prueba. Existen múltiples teorías sobre las razones detrás de esta decisión. Una de ellas sugiere que Hughes, satisfecho con haber probado que el avión podía volar, simplemente no quiso arriesgarse a una posible falla en un vuelo posterior que pudiera desmentir ese éxito. Otra versión sostiene que, en realidad, el H-4 nunca estuvo preparado para vuelos prolongados. Su diseño presentaba limitaciones técnicas que lo hacían ineficiente y peligroso a gran escala. Además, la guerra ya había terminado, y con ella, la necesidad urgente de una nave de tales dimensiones desapareció. Cualquiera sea la verdad, el H-4 Hércules terminó relegado a una existencia estática, más cercana a la pieza de museo que a la aeronave funcional. No obstante, su impacto en la historia de la aviación y en el imaginario colectivo perdura hasta hoy. El legado del Spruce Goose. Pese a su apodo popular, el ganso de madera, el avión no estaba construido con abeto, sino con una mezcla de láminas de abedul tratadas con resinas especiales. El sobrenombre, aunque impreciso, reflejaba el escepticismo y la ironía con la que muchos veían el proyecto en su momento. Actualmente, el H-4 Hércules se encuentra en exhibición en un museo en McMinnville, Oregón, donde continúa impresionando a quienes lo visitan. Su inmensidad, su estética singular y su historia lo convierten en una de las reliquias más fascinantes de la era moderna. Más allá de su vuelo fugaz, el H-4 simboliza el choque entre la ambición sin límites y las restricciones del mundo real. Representa lo que ocurre cuando un individuo, impulsado por la genialidad y la obstinación, lleva una idea al extremo, sin importar las críticas o las consecuencias. Su historia es tanto una advertencia como una inspiración, un recordatorio de que la innovación, aunque a veces fallida, es el motor del progreso, y de que algunos sueños, aunque solo duren 26 segundos en el aire, pueden convertirse en leyenda. En resumen, el Hughes H-4 Hércules fue el avión más grande de su tiempo, una proeza técnica que voló apenas una vez, pero que dejó una huella eterna. Ahora la gran pregunta es, ¿fue el H-4 un fracaso costoso? ¿O una demostración de que los sueños imposibles sí pueden despegar? Déjanos tu comentario aquí abajo. Queremos saber tu opinión sobre esta fascinante historia. Y si te gustó este viaje por la historia oculta de la aviación, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que se viene. Nos vemos en la próxima ocasión, con otro misterio que merece ser contado.